Bajo el manto gélido, oscuro y asfixiante de la implacable noche limeña, las estrechas, polvorientas y laberínticas calles del marginado barrio de San Jerónimo se convierten en el mudo, sombrío y aterrado testigo de la peor catástrofe emocional que jamás haya sacudido los cimientos de una familia. En el interior apenas iluminado de la bodega, oculto entre las densas y traicioneras sombras que se proyectan desde los estantes llenos de mercadería, el joven mecánico Rocky se encuentra completamente paralizado, petrificado y convertido en una estatua de hielo y agonía. Sus grandes ojos, habitualmente llenos de una nobleza callejera y una lealtad inquebrantable, se abren de par en par, desorbitados, inyectados en sangre y dilatados por el impacto del horror más puro, crudo y visceral que un hijo pueda experimentar. Frente a él, a escasos e insoportables metros de distancia, la escena que se desarrolla aniquila, pulveriza y hace millones de pedazos irreconocibles toda su estructura moral, sus creencias más sagradas y su estabilidad psíquica. Su madre, la abnegada, sufrida y venerada Elsa, se encuentra abrazada, entregada y fundida en un beso apasionado, prohibido y profundamente enamorado con Wilfredo, el bodeguero al que Rocky siempre ha considerado con el más absoluto, asqueroso y profundo de los desprecios. Para la mente atormentada, inmadura y profundamente machista del joven mecánico, la figura de su padre biológico, el irresponsable y vividor Leo, siempre ha ocupado un altar sagrado, un pedestal inmaculado de perfección masculina que nadie, absolutamente nadie en este inmenso y cruel mundo, tiene el derecho de profanar, mancillar o intentar reemplazar. Observar la vulnerabilidad de su madre en los brazos de otro hombre es como si le arrancaran el corazón vivo del pecho con unas tenazas al rojo vivo, pisoteándolo sin piedad en el sucio y húmedo barro de la calle. La rabia, el dolor, el despecho y una furia humana verdaderamente volcánica, destructiva e incontrolable comienzan a hervir en su interior con la fuerza de un millar de tormentas apocalípticas. Su respiración se vuelve errática, un jadeo gutural y bestial escapa de su garganta, nublándole por completo el juicio racional y transformando su habitual nobleza en un oscuro, letal y peligroso torbellino de odio ciego. Sin poder contener la bestia herida que acaba de despertar en su interior ni un solo y agónico milisegundo más, Rocky sale de las sombras como un demonio desatado, con un rugido ensordecedor, desgarrador y cargado de una agonía existencial, que hace temblar los mismos cimientos de la bodega y hiela la sangre de los presentes. El mecánico irrumpe en la escena íntima, destruyendo el efímero paraíso de la pareja. Con una violencia física desproporcionada y cegado por las lágrimas de la ira, Rocky arremete contra los estantes de madera, arrojando al suelo botellas de vidrio, frascos y mercancías que estallan en mil pedazos, creando un escenario dantesco de cristales rotos que reflejan a la perfección el estado ruinoso de su propia alma. Traición, traición asquerosa y cobarde. Ruge Rocky con las venas del cuello a punto de estallar, señalando a su madre con un dedo tembloroso y acusador, ignorando por completo el pánico absoluto y el terror paralizante que se han apoderado del rostro empalidecido de Elsa. Con palabras que son auténticos cuchillos oxidados, envenenados y diseñados meticulosamente para causar el mayor dolor posible, el joven mecánico insulta, ofende, humilla y pisotea la dignidad de la mujer que le dio la vida. La acusa de la manera más vil, ruin y despiadada de ensuciar el sagrado honor de la familia, de pisotear el regreso de su padre y de ser una cualquiera que se vende por las migajas de un miserable bodeguero de poca monta. Wilfredo, intentando heroicamente interponerse, proteger a Elsa y apaciguar a la fiera descontrolada, es empujado con una brutalidad salvaje por Rocky, quien está dispuesto a llegar a las últimas y más fatales consecuencias con tal de vengar lo que él considera la más alta afrenta a su linaje. Elsa, con el rostro bañado en un mar de lágrimas amargas, desesperadas e inconsolables, cae de rodillas sobre el suelo lleno de cristales rotos, suplicando, implorando y rogándole a su hijo, con el corazón desgarrado de una madre, que la escuche, que intente comprender su inmenso derecho a rehacer su vida, a ser amada, a ser feliz en el ocaso de sus años tras décadas de abandono y sufrimiento por culpa de Leo. Sin embargo, para los oídos sordos, envenenados y fanatizados de Rocky, las súplicas de su madre no son más que ruido blanco, asquerosas excusas de una traidora. Desconociéndola por completo, negándole la maternidad y escupiendo todo su desprecio sobre el piso, Rocky da media vuelta y sale corriendo hacia la profunda e insondable oscuridad de la noche, dejando atrás un hogar completamente destruido,
una madre devastada que siente que ha perdido a su hijo para siempre, y un vacío emocional tan gigantesco e insalvable que pronto será llenado por la peor de las influencias. En la lúgubre, húmeda y asfixiante oscuridad de los callejones más peligrosos, laberínticos y olvidados de San Jerónimo, la implacable llovizna limeña comienza a caer como si el mismo cielo llorara lágrimas de hielo sobre la monstruosa tragedia humana que acaba de desatarse. Rocky camina sin rumbo fijo, arrastrando sus pies pesados como si estuvieran encadenados a bloques de plomo, con los nudillos ensangrentados, el corazón destrozado en 1 millón de esquirlas afiladas y el alma envuelta en las más densas, negras y tormentosas tinieblas de la desesperación terrenal. Su mente, habitualmente lúcida, sencilla y enfocada en el arduo trabajo mecánico, es ahora un huracán caótico, ensordecedor y apocalíptico de imágenes tortuosas que se repiten en un bucle sádico e interminable, el beso apasionado de su madre con el despreciable Wilfredo, la supuesta arrogancia y avaricia de Valentina al negarle el dinero de la herencia, el abandono imperdonable de su padre. Se siente completa, absoluta y miserablemente solo, un huérfano a la deriva en medio de un mundo cruel, hipócrita y materialista que le ha arrebatado con violencia todo lo que alguna vez amó, protegió y consideró intocable. Es en este preciso, exacto y milimétrico instante de máxima vulnerabilidad humana, cuando las defensas emocionales de Rocky están completamente aniquiladas, su espíritu yace en ruinas, y su juicio está enterrado bajo toneladas de odio hirviente y resentimiento ciego, que la verdadera, astuta y despiadada villana de las sombras hace su magistral y escalofriante aparición, emergiendo de la densa niebla como un espectro maligno, como una letal, calculadora y sigilosa serpiente venenosa que ha estado acechando pacientemente a su presa mortalmente herida. Rita se interpone lentamente en su camino. Sus ojos oscuros, fríos, calculadores e inyectados en una ambición desmedida que no conoce límites morales, brillan con un sádico, maquiavélico y abrumador triunfo al contemplar la obra de destrucción absoluta de la que ella, moviendo los hilos desde la penumbra, es la gran y victoriosa beneficiaria. Pobre, dulce y traicionado Rocky, susurra Rita con una voz inmensamente aterciopelada, hipnótica, falsamente compasiva y cargada, hasta el mismísimo borde del más letal, oscuro y paralizante veneno psicológico concebible. Se acerca a él con pasos medidos, invadiendo su espacio vital, rodeándolo con un falso, pegajoso y asfixiante abrazo que no busca en absoluto brindar consuelo o paz, sino atrapar, asfixiar, someter y marcar su territorio sobre el alma rota del joven. Te lo advertí, querido mío. Te dije incansablemente que en este mundo podrido, injusto y asqueroso, los pobres y nobles de corazón siempre terminamos siendo la burla, el tapete y la basura descartable de quienes nos rodean. Tu madre, la supuesta santa a la que venerabas, te ha escupido en la cara, traicionando la memoria de tu padre por un romance barato y de pacotilla. Y tu adorada hermanita Valentina, oh, la gran Gracia María Echegaray, ella se revuelca ahora mismo en las sábanas de seda fina de los asquerosamente ricos, riéndose a carcajadas de tu miseria, olvidando tus inmensos sacrificios, negándote con avaricia las migajas de sus millones mientras tú te ahogas lenta y dolorosamente en este lodo apestoso. Cada sílaba, cada palabra afilada, cada pausa calculada que escapa de los finos y crueles labios de Rita, actúa como un ácido corrosivo, sumamente potente y destructivo que carcome, quema y aniquila la poca cordura, nobleza y razón que aún lograban sobrevivir, a duras penas, en el interior del devastado mecánico. Rita, demostrando una sociopatía brillante, una manipulación emocional de altísimo nivel y una frialdad verdaderamente apocalíptica, no le ofrece a Rocky consuelo, paz cristiana o resignación divina. Le ofrece, en bandeja de plata, la tentadora manzana envenenada de la revancha, el fuego inextinguible de la venganza absoluta y el falso pero deslumbrante espejismo del poder sobre sus opresores. Le asegura, con una convicción que hiela la sangre y paraliza el aliento, que él de ninguna manera es una víctima indefensa o un perdedor, sino un león dormido y traicionado que tiene el derecho divino, moral, absoluto e innegable de arrancar por la fuerza bruta lo que por ley de vida y sacrificio le corresponde. Nosotros seremos nuestra propia, inquebrantable y poderosa familia a partir de esta noche maldita. Rocky continúa susurrando la implacable manipuladora, acariciando el rostro empapado y frío del joven con sus largos dedos gélidos. Exprimiremos a esa princesita de barrio hasta el último.
asqueroso y reluciente centavo de su inmerecida herencia dorada. Ella, tu madre, y todos los que te humillaron, pagarán con lágrimas de sangre y con su inmensa fortuna cada lágrima de humillación que has derramado hoy. Y tú, mi valiente Rocky, tendrás el imperio comercial que tanto te mereces y que te fue arrebatado. Solo tienes que confiar ciegamente en mí, aliarte conmigo en las sombras y ayudarme a destruir su perfecto y asqueroso mundo antes de que ella termine de aniquilar y borrar de la existencia el tuyo. Roto, completamente desolado, vaciado de todo sentimiento de amor familiar y total, letal e irreversiblemente intoxicado por el odio ciego y la sed inextinguible de una venganza que su mente enferma cree justa, Rocky levanta lentamente la mirada hacia Rita. Ya no queda ni el más remoto, minúsculo o fugaz rastro del hermano protector, del hijo amoroso o del trabajador honrado de San Jerónimo. En el abismo de sus ojos oscuros solo brilla, arde y resplandece la oscuridad infinita de un pacto siniestro, demoníaco, inquebrantable y profundamente destructivo. Con un leve, lento y verdaderamente aterrador asentimiento de cabeza en medio de la fría y despiadada lluvia, el mecánico sella y vende su alma al mismísimo diablo, entregándose en cuerpo, mente y espíritu a la pegajosa e ineludible telaraña de extorsión, chantaje sistemático y aniquilación que Rita ha tejido con una maldad infinita. La familia Ramos ha muerto y ha sido enterrada definitivamente en esa calle oscura, y de sus humeantes, tristes y trágicas cenizas acaba de nacer la peor, más letal, cruel y dolorosa pesadilla que acechará sin piedad, sin freno y sin tregua alguna el dorado, prometedor, pero inmensamente frágil y vulnerable destino de Valentina Echegaray. Mientras el mortífero y oscuro veneno de la traición se arraigaba, crecía y se enredaba como una hiedra venenosa en el corazón destrozado de Rocky, en los lúgubres callejones de San Jerónimo, a kilómetros de distancia, en la aséptica, fría, inmaculada y siempre elitista clínica privada de San Isidro, otra villana de proporciones verdaderamente apocalípticas y maquiavélicas ponía en marcha la fase más cruel, despiadada y sanguinaria de su propio plan maestro. La viuda Frida, con el rostro pálido pero los ojos inyectados en una ambición desmedida, gélida y sociópata, que no conocía ningún tipo de barrera moral, humana o divina, caminaba de un lado a otro en el lujoso despacho de la doctora Agustina, la estricta psiquiatra de la familia. Para Frida, la repentina, hermosa y milagrosa redención espiritual de su hija Macarena, quien tras asomarse al abismo de la muerte había decidido perdonar a Valentina y renunciar al odio, no era un milagro que celebrar, sino la peor, más destructiva y espantosa de las amenazas contra su anhelado y codiciado imperio económico, desplegando con una maestría teatral, un cinismo asqueroso y una falsedad verdaderamente demoníaca todo su vasto y perfeccionado arsenal de lágrimas de cocodrilo, sollozos ahogados y un dolor maternal asombrosamente sobreactuado. Frida se arrojó sobre el escritorio de la especialista. Mi hija ha perdido la razón, doctora. Su mente se ha fracturado de manera irreversible, catastrófica y total, exclamó la viuda con una voz aguda, temblorosa y cargada del más oscuro dramatismo, llevándose unas manos temblorosas al rostro. Mintiendo con un descaro que helaría la sangre de cualquier ser humano con un mínimo de decencia, Frida argumentó, juró y perjuró que el supuesto estado de paz y perdón de Macarena no era más que un severo, profundo y peligrosísimo brote psicótico, un delirio de grandeza mística provocado por el brutal trauma del accidente y la falta de oxígeno en su cerebro durante la isquemia. Con una frialdad aterradora, exigió, imploró y de absoluta y exclusiva tutela legal y financiera. Al encerrar a Macarena en una cárcel de cristal y medicamentos, Frida no solo silenciaría la única voz de la verdad que podía arruinar sus planes, sino que se aseguraría el control absoluto de las acciones y la fortuna de los del Solar, pavimentando su oscuro, sangriento e inminente camino hacia el altar con el confundido y vulnerable patriarca, don Edmundo Echegaray. Simultáneamente, en el inmenso, majestuoso, opulento y abrumador silencio de la mansión Echegaray, un hogar que debía ser un refugio de paz pero que se sentía cada vez más como una inmensa jaula de oro macizo, la dulce, noble e inocente Valentina experimentaba una angustia existencial, una ansiedad asfixiante y un terror premonitorio que le oprimía el pecho y le cortaba la respiración. A pesar de los recientes, lujosos e incesantes regalos, las atenciones desmedidas y el profundo, genuino y conmovedor amor que su recién descubierto abuelo Edmundo le profesaba con cada mirada y cada gesto,
La joven artista no podía quitarse de encima una sensación gélida, macabra y espeluznante que le erizaba la piel. Una sombra invisible, espesa y cargada de malos presagios parecía acecharla desde los oscuros rincones de los inmensos y aristocráticos pasillos adornados con obras de arte invaluables. Su corazón, habitualmente valiente y cantador, latía con la pesadez de quien sabe, con una certeza visceral e innegable, que la inminente firma de los papeles de reconocimiento legal de ADN no traerá la anhelada paz, sino que desatará una tormenta de sangre, envidia y destrucción de proporciones épicas. El primer, certero, brutal y verdaderamente devastador golpe de esta nueva, sucia y silenciosa guerra psicológica no se hizo esperar ni un segundo más. La mañana en que Valentina debía asistir al laboratorio para la confirmación de su linaje, una de las mucamas de la mansión le entregó un sobremanila ordinario, sucio, arrugado y sin remitente, que había sido deslizado misteriosa y sigilosamente por debajo de la inmensa puerta principal de roble tallado durante la lúgubre madrugada, con las manos temblando de manera incontrolable y el aliento contenido en la garganta. Valentina rompió el sello y extrajo el contenido, lo que sus grandes, hermosos y aterrorizados ojos oscuros Meron la paralizó por completo, sumiéndola en el más oscuro, gélido y absoluto pánico que jamás hubiera sentido. No era una simple carta, era una antigua, desgastada y muy valiosa fotografía de su niñez en el lúgubre orfanato. Una imagen que solo una persona en este mundo entero podría poseer, pero lo que la hizo sollozar de puro terror, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa importada, fue que los rostros de la abuela Dolores, del pequeño Chuy, de Tony y de Lolo su amada, sagrada e intocable familia de crianza, habían sido violentamente, cruelmente y sádicamente tachados, rasgados y borrados con una tinta roja que simulaba la sangre más espesa y amenazante. Acompañando la macabra e infernal imagen, una nota escrita con recortes de periódicos pegados de forma asimétrica y siniestra, dictaba una sentencia letal, fría e innegociable. El silencio tiene un precio muy alto, Gracia María. Tu nueva corona de oro está manchada de nuestro sufrimiento. Tienes 48 horas para entregar $500,000 en efectivo en el basurero sur de San Jerónimo. Si la policía se entera, o si tu amado y cobarde arquitecto abre la boca, los rostros tachados en esta foto serán cadáveres reales. La familia que abandonaste ahora nos pertenece. Tic, tac, el tiempo corre para tu abuela. El mundo entero de Valentina colapsó, se hizo añicos y se hundió irremediablemente en el vacío en esa trágica y agónica fracción de segundo. La extorsión había comenzado, implacable, sádica y sanguinaria, y lo que más le destrozaba el alma, lo que le arrancaba un grito mudo de agonía pura desde las entrañas, no era la obscena, absurda e irreal cantidad de dinero que le exigían, sino la dolorosa, escalofriante y brutal certeza de que el enemigo, el monstruo sin rostro que amenazaba con masacrar y destruir a su inocente familia, no era un extraño de la alta sociedad, sino alguien que conocía sus más profundos secretos, alguien que caminaba entre ellos, acechando desde las mismísimas y oscuras entrañas de su amado barrio de San Jerónimo. En el interior de la colosal, inmensamente opulenta y ahora asfixiante mansión de la familia Echegaray, el tiempo parecía haberse detenido, congelado y deformado de una manera verdaderamente macabra, tortuosa y cruel. Valentina, la alguna vez alegre, indomable y valiente muchacha de San Jerónimo, se encontraba acurrucada, temblando incontrolablemente como una frágil hoja expuesta al peor de los huracanes, en el rincón más oscuro de su gigantesca e inmaculada habitación de princesa. La escalofriante, sangrienta y despiadada nota de extorsión ardía entre sus manos sudorosas como si estuviera forjada con el mismísimo fuego del infierno. Cada sonoro y monótono tic-tac del antiguo y costosísimo reloj de péndulo del pasillo resonaba en sus oídos y golpeaba su cerebro como un martillo de acero, recordándole con una crueldad sádica, ineludible y apocalíptica que la vida de su amada abuela Dolores y la inocencia de los pequeños Lolo, Tony y Chuy pendían de un hilo sumamente delgado, frágil y a punto de romperse. La mente de la joven heredera, acorralada en el abismo más oscuro y profundo de la desesperación humana, daba vueltas a una velocidad vertiginosa y enfermiza buscando una salida inexistente. Contarle la espantosa verdad al todopoderoso patriarca don Edmundo significaba, de manera automática e innegable, desatar la furia legal, la intervención policial y el caos mediático, lo que firmaría de inmediato la sentencia de muerte de su familia adoptiva. Acudir en busca de refugio,
protección y consuelo a los fuertes y amados brazos de su novio Alejandro, implicaba ponerlo directamente en la mira letal del asesino sin rostro que la acechaba desde las sombras. Con el corazón literalmente desgarrado, triturado y sangrando a borbotones por la herida abierta del terror, Valentina tomó la decisión más agónica, heroica y dolorosamente destructiva de toda su corta existencia: sacrificar su propia felicidad, inmolar su amor verdadero y destruir su alma en 1000 pedazos con el único, desesperado y sagrado fin de proteger la vida del hombre que amaba. Cuando Alejandro, ajeno por completo a la gigantesca e inminente tormenta de sangre y chantaje que se cernía sobre ellos, llegó a la mansión con un hermoso ramo de flores y una sonrisa llena de esperanzas para invitarla a salir, se topó de frente contra un muro de hielo impenetrable. Valentina, tragándose sus amargas lágrimas, suprimiendo sus sollozos guturales y obligándose a vestir la más fría, cínica y asquerosa máscara de arrogancia y superficialidad, lo recibió en el inmenso salón principal con una mirada vacía y gélida que heló la sangre del joven arquitecto, desplegando una actuación que le desgarraba las entrañas. La joven le dijo con una voz metálica, seca y carente de toda emoción, que este nuevo, brillante y abrumador mundo de la alta sociedad la había cambiado, que necesitaba espacio y que su relación con un simple arquitecto ya no encajaba con el deslumbrante, multimillonario e inalcanzable destino que el apellido Echegaray le tenía preparado. Alejandro, atónito, con el corazón fracturado y la dignidad pisoteada, retrocedió tambaleándose, incapaz de comprender cómo la noble y sencilla mujer que amaba se había transformado, de la noche a la mañana, en un monstruo de vanidad. Al verlo cruzar la puerta de roble y desaparecer en la calle, Valentina cayó de rodillas, soltando un llanto desgarrador, silencioso y agónico que retumbó en las vacías paredes de su prisión dorada. Había salvado la vida de Alejandro, sí, pero a costa de asesinar su propio corazón. Mientras tanto, en una dimensión paralela de puro horror y maldad, en la exclusiva, aséptica y gélida clínica psiquiátrica de San Isidro, la perversa y maquiavélica viuda Frida ejecutaba con una precisión milimétrica y demoníaca su propio plan de aniquilación familiar. En el interior de una habitación privada, insonorizada y lúgubremente blanca, Macarena yacía atada, sometida e inmovilizada contra la cama clínica. Sus hermosos ojos, ahora desprovistos del brillo de la soberbia y llenos del más puro, visceral y desesperado terror, observaban cómo su propia madre, la mujer que le dio la vida, introducía en la habitación a un psiquiatra corrupto y sobornado con una inmensa suma de dinero sucio. Frida, exhibiendo una sonrisa retorcida, sádica y triunfal que la hacía lucir como la mismísima encarnación de la maldad terrenal, acarició el cabello sudoroso de su hija mientras el médico preparaba una gruesa jeringa con un poderoso, espeso y letal sedante neurológico diseñado para anular la voluntad, borrar la memoria reciente y mantener a la paciente en un estado de letargo zombie, dócil y babeante. Tranquila, mi dulce, enferma y pequeña Macarena, susurró Frida con un tono de falsa ternura maternal que resultaba infinitamente más aterrador que un grito de guerra, clavando sus uñas largas y afiladas en el hombro de la joven. Mamá está aquí para curar esa estúpida, absurda e imperdonable infección de bondad que ha invadido tu frágil mente. Cuando despiertes, si es que alguna vez vuelves a despertar de verdad, olvidarás por completo esa ridícula idea de perdonar a la intrusa de Valentina. Tu mente será mía, tu herencia será mía, y tu silencio será el pedestal sobre el cual construiré mi imperio. Duerme, mi niña rota, duerme y deja que los adultos jueguen el verdadero juego del poder. La aguja penetró la piel, el líquido oscuro corrió por las venas, y una única, solitaria y amarga lágrima de traición absoluta rodó por la mejilla de Macarena antes de que la inmensa, pesada y asfixiante oscuridad de la sedación forzada la tragara por completo, enterrándola viva en una prisión de cristal dentro de su propio cuerpo. En el ruidoso, olvidado y lluvioso barrio de San Jerónimo, el tiempo continuaba su marcha inexorable, implacable y mortal. Rita, convertida en la reina absoluta de las sombras, observaba desde la oscura azotea de los Ramos, sosteniendo el teléfono celular desechable desde el cual había enviado la macabra fotografía. A su lado, envuelto en una chaqueta de cuero negro, y con la mirada completamente vacía, muerta y desprovista de cualquier rastro de piedad humana, se encontraba Rocky. El mecánico, totalmente envenenado por la manipulación de la mujer, apretaba los puños.
convencido en su locura de que lo que estaban haciendo era un acto de suprema justicia social, sin saber que se había convertido en el sicario, el verdugo y el arma letal de la peor enemiga de su familia. El reloj de la muerte marcaba las últimas 24 horas. La trampa estaba cerrada. El abismo estaba abierto de par en par, hambriento de sangre, dinero y destrucción, esperando devorar sin compasión el inocente y frágil destino de Valentina Echegaray. Las últimas, agónicas, asfixiantes y verdaderamente infernales 24 horas se habían escurrido y evaporado entre los temblorosos y fríos dedos de Valentina como si fueran arena ensangrentada. En el interior de la majestuosa, opulenta y ahora sepulcral mansión Echegaray, la joven heredera se movía como un fantasma errante, despojada de toda su luz, su alegría y su canto, con el terror más primitivo, visceral y paralizante carcomiéndole las entrañas. Había tomado la desesperada, humillante y delictiva decisión de saquear la pequeña caja fuerte personal que su abuelo Edmundo había instalado en su habitación, extrayendo de manera frenética, apresurada y con lágrimas de profunda vergüenza rodando por sus mejillas pálidas, los densos, pesados y asquerosos fajos de dólares en efectivo hasta completar la obscena, absurda e irreal suma de $500,000 que exigía el sádico monstruo sin rostro. Empacó el dinero, el precio literal de la vida de su familia, en un viejo y desgastado bolso deportivo negro, el único vestigio de su antigua vida en el barrio que aún conservaba en esa prisión de oro macizo. Bajo la densa, negra y tormentosa madrugada limeña, donde una llovizna ácida, fría e inclemente caía sin piedad sobre las desiertas calles de la capital, Valentina logró burlar el estricto, moderno e impenetrable sistema de seguridad de la mansión, escapando por la puerta de servicio como una vulgar ladrona en su propia casa. Enfundada en un abrigo oscuro y con el corazón latiéndole a una velocidad tan vertiginosa y brutal que amenazaba con destrozarle las costillas, tomó un taxi clandestino que la adentró en las profundidades más oscuras, olvidadas y putrefactas de su antiguo mundo, el basurero sur de San Jerónimo. Este lugar, un dantesco, espantoso y laberíntico océano de chatarra oxidada, neumáticos quemados, jaurías de perros salvajes y montañas de desperdicios humeantes, se erigía bajo la pálida luz de la luna como el escenario perfecto, macabro y letal para el sacrificio definitivo de su alma. El olor nauseabundo, rancio y sofocante de la podredumbre inundaba sus pulmones, pero el único olor que ella realmente percibía era el inconfundible y metálico aroma del miedo y la muerte inminente que acechaba en la oscuridad. Caminando con pasos temblorosos, chapoteando en el lodo tóxico y tropezando con los escombros afilados, Valentina llegó al centro exacto del vertedero, el punto de encuentro señalado en la infernal nota de recortes de periódico, aferrando el pesado bolso lleno de dinero contra su pecho como si fuera un escudo inútil. La joven gritó con una voz ahogada, ronca, desgarrada por el llanto y el terror puro: «Aquí estoy, traje la maldita sangre verde que querías, traje el dinero, pero por favor, te lo ruego por lo más sagrado, no le toques ni un solo cabello a mi abuela Dolores ni a los niños. Llévalo todo. Llévate mi vida si quieres, pero déjalos en paz». Su grito desesperado y agónico hizo eco, rebotó y se perdió inútilmente entre las inmensas montañas de chatarra, siendo respondido únicamente por el silbido cortante y macabro del viento helado. Entonces, de manera lenta, calculada, sigilosa y verdaderamente espeluznante, una figura alta, vestida completamente de negro y con el rostro oculto bajo la sombra de una gruesa capucha, emergió de entre la densa y tóxica niebla del basurero. Los pasos del extorsionador chapoteaban pesadamente en el barro, acercándose a ella con la frialdad implacable y mecánica del mismísimo verdugo. Valentina retrocedió un paso, paralizada por el pánico visceral, mientras extendía los brazos temblorosos ofreciendo el bolso millonario. La misteriosa figura se detuvo a escasos y asfixiantes 2 metros de distancia. Con un movimiento lento, agónico y dramático, el extorsionador levantó sus manos enguantadas, se agarró los bordes de la oscura capucha y, en un instante que congeló el tiempo y el espacio para siempre, tiró de ella hacia atrás, revelando su rostro bajo la débil, enferma y mortecina luz de un poste lejano. El impacto emocional, visual y psicológico fue tan monumental, titánico, apocalíptico y devastador, que el bolso lleno de dinero resbaló y cayó pesadamente de las manos inertes de Valentina, hundiéndose en el apestoso lodo del basurero. Un grito desgarrador, gutural,
inhumano y cargado de una agonía existencial tan profunda que parecía provenir desde el mismísimo fondo del infierno, escapó de los labios temblorosos de la joven heredera. Frente a sus grandes y aterrorizados ojos, desorbitados por una incredulidad clínica y un dolor infinito y aplastante, no se encontraba un gánster anónimo, ni un matón de poca monta contratado por la élite. Quien la miraba fijamente, con unos ojos oscuros, vacíos, muertos y repletos del más absoluto, frío, letal y despiadado odio clasista, era su propio, amado y sagrado hermano de crianza, Rocky. ¿Sorprendida, hermanita rica?, escupió Rocky con una voz que destilaba un veneno corrosivo, asqueroso e irreconocible, pateando el bolso de dinero con desprecio. Creíste que podías ascender a tu dorado trono de cristal, disfrutar de tus millones de dólares y dejar a los idiotas de San Jerónimo pudriéndose en la miseria, ¿verdad? Me negaste el dinero en mi cara, me humillaste, me botaste como a un perro sarnoso para irte a revolcar con tu abuelito millonario y tu asqueroso noviecito arquitecto. Pero aquí estamos, Gracia María, míranos bien, tú, de rodillas en la misma basura de la que quisiste huir, y yo, cobrando la inmensa, sagrada y justa factura de todos los malditos años que desperdicié protegiéndote el pellejo. Valentina, incapaz de articular una sola palabra, se ahogaba en sus propias lágrimas, sintiendo que su mente se fracturaba en 1000 pedazos. El monstruo sanguinario que amenazaba con asesinar a su abuela no era otro que el niño con el que había compartido el pan en el orfanato. Pero lo que Rocky, ciego de ira, y Valentina, paralizada por el dolor, no sabían, es que en la colina de chatarra más alta, envuelta en la oscuridad y sonriendo con un sadismo demoníaco, Rita observaba la magistral, destructiva y sangrienta obra maestra que su manipulación había logrado, preparándose para dar el golpe de gracia letal a los dos hermanos caídos en desgracia. Un trueno ensordecedor, brutal y apocalíptico, rasgó violentamente el negro y tormentoso firmamento limeño, iluminando por una macabra e ínfima fracción de segundo el dantesco, desolador y asqueroso escenario del basurero de San Jerónimo. Valentina, con el rostro completamente desfigurado por la más pura, desgarradora y absoluta agonía humana, se arrastraba por el lodo tóxico, abrazando las pesadas y sucias botas de Rocky, llorando con una desesperación que habría conmovido hasta a las mismísimas piedras. La joven le suplicaba a gritos, apelando desesperadamente a la memoria de la mujer que los crió, a las noches de frío compartidas en el orfanato y a la sagrada e inquebrantable sangre del corazón que alguna vez los unió. «Mírame, Rocky, mírame a los ojos, por el amor de Dios», aullaba Valentina, con la voz quebrada y el alma hecha jirones. «Tú no eres este monstruo. El dinero no vale nada, te lo doy todo, pero por favor, despierta de esta pesadilla y vuelve a ser mi hermano». Por un efímero, milimétrico y casi imperceptible instante, una minúscula grieta de duda, dolor y remordimiento cruzó la mirada fría, inyectada y resentida del mecánico. Sus manos, que aún temblaban de rabia, parecieron aflojarse. Pero la duda fue brutal y letalmente interrumpida por el sonido de unos aplausos lentos, rítmicos, cínicos y verdaderamente espeluznantes que resonaron desde lo alto de la inmensa colina de chatarra oxidada. «Bravo! Bravo, mis queridos, estúpidos y patéticos huérfanos de alcantarilla. ¡Qué escena tan conmovedora, tan melodramática y tan asquerosamente barata!», exclamó una voz afilada, venenosa y cargada del más inmenso y sádico triunfo. De entre las densas sombras y la neblina pestilente, descendiendo con la elegancia letal y calculadora de una viuda negra a punto de devorar a su presa, emergió la figura de Rita. Su rostro, iluminado por los relámpagos, ya no llevaba la falsa, dulce e hipócrita máscara de la vecina solidaria. Ahora exhibía la verdadera, demoníaca, ambiciosa y despiadada esencia de una sociópata que acaba de coronar su obra maestra. Rita se acercó al bolso negro hundido en el barro, lo recogió con avaricia y lo abrazó contra su pecho, sonriendo con una maldad que paralizaba la sangre. Rocky, al verla, sintió que el mundo entero daba un vuelco nauseabundo. «¿Qué haces aquí, Rita?», balbuceó el mecánico, confundido y sintiendo cómo el gélido aliento de la traición comenzaba a acariciarle la nuca. «Este era nuestro trato. Tú debías quedarte vigilando en la casa». Una carcajada estridente, desquiciada, fría y puramente maligna, escapó de la garganta de Rita. «Oh, mi pobre, ingenuo e imbécil Rocky.
se burló la ex empleada, sacando lentamente del interior de su chaqueta negra un revólver pesado, frío, de metal oxidado y letal, apuntando directamente y sin el más mínimo atisbo de duda hacia el pecho del mecánico. ¿De verdad fuiste tan estúpido para creer, por un solo e insignificante segundo, que yo iba a compartir $500,000 con un grasiento reparador de llantas? Tú fuiste simplemente mi peón, mi idiota útil, mi perro faldero envenenado por el despecho. Yo fui quien te metió el odio en la cabeza. Yo fui quien destruyó tu patética relación con tu madre para dejarte solo y manipularte a mi antojo. Y ahora, mi dulce y ciego Rocky, tú y tu adorable hermanita van a tener un trágico, oscuro y muy sangriento accidente en este basurero, llevándose el secreto a la tumba, mientras yo vuelo hacia el paraíso y desaparezco de esta miseria para siempre. El impacto de la más absoluta, cruel y devastadora verdad golpeó la mente de Rocky con la fuerza de un tren a toda velocidad. En esa agónica, dolorosa e iluminadora fracción de segundo, el pesado velo del rencor se cayó de sus ojos. Vio con horror el monstruo en el que Rita lo había convertido y la inmensa, catastrófica e imperdonable traición que él mismo había cometido contra la única persona que daría la vida por él. Rita quitó el seguro del arma con un sonido metálico y definitivo, moviendo el cañón para apuntar directamente a la cabeza de Valentina, quien, paralizada por el pánico, cerró los ojos esperando el ineludible y fatal impacto de la muerte. «Di adiós a tu corona, princesa de basura», siseó Rita, apretando el gatillo con una frialdad demoníaca. El estruendo del disparo fue ensordecedor, desgarrando la noche y silenciando hasta el último aullido de los perros del vertedero. Pero la bala ardiente, letal e implacable no alcanzó el delicado cuerpo de Valentina. En un acto supremo, instintivo, heroico y de pura redención fraterna, Rocky, lanzando un grito animal que desgarró sus propias cuerdas vocales, se arrojó con todas sus fuerzas frente a su hermana, interponiendo su propio pecho como escudo humano contra la muerte. El impacto lo arrojó violentamente hacia atrás, cayendo pesadamente sobre el lodo tóxico y la chatarra, mientras la sangre caliente, espesa y vital comenzaba a brotar a borbotones de su herida, tiñendo el oscuro suelo del basurero. «No, Rocky, no», aulló Valentina, arrastrándose desesperada hacia el cuerpo inerte de su hermano, presionando sus manos temblorosas contra la herida abierta en un inútil y agónico intento por detener la hemorragia. Rita, sorprendida por el sacrificio pero sin perder su frialdad sociópata, levantó nuevamente el arma para rematar su obra. Sin embargo, antes de que pudiera jalar el gatillo por segunda vez, el agudo, intenso y ensordecedor aullar de las sirenas policiales y el resplandor enceguecedor de las luces rojas y azules irrumpieron violentamente en el basurero. Alejandro, quien jamás creyó la repentina frialdad de Valentina y la había seguido furtivamente en la noche, apareció corriendo entre los escombros junto a un escuadrón de agentes armados. Al verse acorralada, sin salida y con el imperio de sus sueños derrumbándose frente a sus ojos, Rita maldijo al cielo y fue violentamente sometida, esposada y arrastrada hacia la oscuridad, perdiendo su tesoro y su libertad para siempre. Alejandro corrió hacia Valentina, cayendo de rodillas en el barro junto a ella, pero los ojos de la joven solo estaban clavados en el rostro pálido, agónico y sudoroso de Rocky. El mecánico, tosiendo sangre y luchando desesperadamente por cada minúscula bocanada de aire, levantó una mano débil y temblorosa para acariciar la mejilla empapada de su hermana. «Perdóname, perdóname, Vale», susurró Rocky, con una voz que se apagaba irreversible y trágicamente en la inmensidad de la noche. «Rita, me envenenó, pero yo siempre fui tu hermano mayor. Te salvé, como prometí, en el orfanato». Su mano cayó pesadamente sobre el lodo. Sus ojos, llenos de un dolor inmenso pero finalmente en paz, se fijaron en el infinito. Rocky había muerto, entregando su vida para expiar sus pecados, dejando a Valentina gritando su nombre hacia un cielo despiadado que no respondía. Mientras el dolor desgarrador y el llanto inconsolable de Valentina inundaban la trágica noche de San Jerónimo, marcando el inicio de su verdadera y más oscura prueba en la vida, a kilómetros de allí, en la inmaculada habitación de la clínica psiquiátrica, el silencio era absoluto, aterrador y triunfal. Frida, de pie junto a la ventana, observaba su propio y macabro reflejo en el cristal, esbozando una sonrisa torcida, sádica y demoníaca. A sus espaldas, Macarena yacía completamente sedada, babeante, con la mirada vacía,
perdida y encerrada en su propia prisión neurológica. La villana aristócrata había ganado esta batalla. La herencia estaba asegurada, su hija estaba silenciada, y el imperio de los Echegaray estaba a sus pies, listo para ser conquistado, demostrando que en el crudo, sucio e implacable mundo de la ambición, a veces, los peores monstruos no visten harapos en un basurero, sino sedas finas y sonrisas de alta sociedad.